Bien, voy a seguir explicando aquí los problemas de física, el tema número 3, que es trabajo, energía y potencia mecánica. Ya, para resolver los problemas, como ya había explicado, es importante conocer esta, esta tabla de variables, símbolos, unidades y equivalencia, ¿no? También la fórmula de los temas anteriores, ¿no? También esta tabla en el cual muestran las nuevas variables que son el trabajo mecánico, la potencia mecánica y las tres energías. Ahí están las fórmulas, están las unidades y equivalencia. Entonces con esta tabla y con la anterior se pueden ir resolviendo ya estos problemas. Esto ya lo expliqué. Esto, ya. Voy a explicar este problema de acá. Y el problema dice, determine o determinar el trabajo para mover con aceleración de 5 pies sobre segundo al cuadrado a un cuerpo una distancia de 50 yardas. ¿Bien? Entonces ahí está la figura. Entonces, en esta figura es un bloque en el cual aplico una fuerza inclinada, una inclinación de 20 grados, y lo voy a mover 50 yardas con una aceleración de 5 pies sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a ir determinando los vectores de fuerza. ¿Ya? Primero, el peso del cuerpo. Luego ubicamos la normal que está opuesta al peso, la fuerza normal. Luego aplico la fuerza de fricción que es contraria al movimiento porque se va a mover hacia la derecha. Y también vamos a descomponer la fuerza porque está inclinada. Esa fuerza se descompone en fuerza por coseno de 20 grados y hacia abajo sería también fuerza por seno de 20, ¿no? En este caso, como la fuerza está inclinada y hacia abajo, entonces se descompone en dos vectores, en dos fuerzas, que serían hacia la derecha, fuerza por coseno de 20, hacia abajo, fuerza por seno de 20. Entonces ya tenemos ubicado todas las fuerzas que implican al movimiento de un cuerpo. Siguiente paso, aplicamos la fórmula. ¿Ya? La segunda fórmula, la ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que vamos a sumar el sentido de las X, o sea, verticalmente. La sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Como el objeto no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto la aceleración es cero. Entonces todo este término se va a hacer cero. Bien, entonces, ¿qué voy a sumar? Sumamos los vectores que suman que sí, las flechas que van hacia arriba, que sería la normal, y vamos a restar los vectores flechas que van hacia abajo, que sería menos esta fuerza vector rojo, de color rojo, que sería la fuerza por seno de 20, y también voy a restar el peso que va para abajo, ¿no? Entonces, en el siguiente paso, observen, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que he sumado? Solamente la normal, ¿no? Se sobreentiende que estoy sumando la normal. Luego resto la fuerza por seno de 20 y también resto menos el peso. Y eso es igual a 0. Como la aceleración es 0, entonces se vuelve igual a 0. Bien, entonces de esta ecuación voy a despejar a la normal. La normal, entonces despejando la normal, quedaría lo que resta pasa a sumar, aquí pasa a sumar, se sobreentiende que suma acá, el peso también pasa a sumar. Entonces, quedamos en una fórmula, en una ecuación, despejando la norma, ¿ya? Entonces vamos a dejar ahí momentáneamente y voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en el sentido de la X, sentido horizontal. Entonces, por otro lado, aplicamos la misma fórmula de la segunda ley de Newton, en el cual voy a hacer sumatorias de fuerzas en X ahora, igual a masa por aceleración. Ahora, en este sentido, como hay movimiento y hay aceleración, porque aquí me da el dato de la aceleración, entonces no va a ser cero, ¿ya? Se mantiene masa por aceleración. Bien, ahora voy a sumar. ¿Cuáles son las fuerzas que van a la derecha?
sería la fuerza por coseno de 20 y no hay más. Lo que van a la izquierda sería la fuerza de fricción y no hay más. Entonces solamente restaríamos fuerza por coseno, ahí está. En el caso siguiente se suma más fuerza por coseno de 20, se resta menos la fuerza de fricción F minúscula, e igual a masa por aceleración. Aquí no es cero, ¿ya? Muy bien. Ahora, por otro lado, se sabe que la fórmula de la fuerza de fricción aquí es igual, para poder reemplazar esta fuerza de fricción, ¿a qué es igual? Ahí está. Fuerza de fricción es igual a U por la normal. Entonces, eso reemplazamos acá. ¿Ya? Esta fórmula de acá reemplazamos ahí. Entonces quedaría en el siguiente paso que hay fuerza por coseno de 20 menos, en vez de fuerza de fricción, pongo U por la normal. Ese es el reemplazo que tenemos, que hicimos aplicando la fórmula, ¿no? Fuerza por normal, igual a masa por aceleración. Bien, ahora, como aquí habíamos, en esta fórmula de aquí abajo, habíamos despejado la normal, entonces esa normal va a ir a reemplazar aquí, ahí a la normal, ¿ya? Donde está U por la normal. Ahí reemplaza. Entre paréntesis voy a poner. Entonces, en el siguiente paso sería igual. Pongo lo mismo, fuerza por coseno de 20, U, y en vez de poner la normal, pongo entre paréntesis lo que aquí habíamos despejado, esto, ¿no? Fuerza por seno de 20 más el peso, igual a masa por aceleración. Bien, una vez reemplazado la normal, multiplico U por fuerza por seno de 20 y luego U por el peso. ¿Ya? También los signos se multiplican, ¿no? Menos por más, menos y menos por más, menos. Entonces, ahí está. Multiplicado, ¿no? U por fuerza por seno de 20, negativo, menos U por el peso. ¿Ya? Este positivo está de más aquí. Este positivo está de más. Bien. El siguiente paso voy a pasar U por peso, U por el peso que es negativo, paso al otro miembro con positivo. Y al mismo tiempo puedo factorizar la fuerza aquí, F. ¿Ya? De estos dos términos de acá, le voy a poner entre paréntesis, puedo factorizar la fuerza. Y al mismo tiempo el término U por peso, este U por peso, pasa al otro. Entonces ahí está. El siguiente paso, ahí está. Bueno, no he factorizado, ¿no? En el siguiente paso voy a factorizar. Aunque podría haber hecho dos pasos en uno, ¿no? Pero aquí todavía no he factorizado. Pasé U por P al otro. Ahora, en el siguiente ahí está retirado. Ahí estaría factorizado. Factorizamos la fuerza y queda solamente coseno por 20 menos U por seno de 20. Más U por aceleración, más más masa por aceleración, más U por peso. Bien, por otro lado sabemos la fórmula del peso, ¿no? Sabemos la fórmula del peso, que es, ahí está, peso es igual a masa por gravedad. Entonces ahí reemplazamos, ¿ya? Y al mismo tiempo podríamos pasar lo del paréntesis, pasamos a dividir, ¿no es cierto? Entonces ahí está. ¿Ya? Entonces hicimos dos pasos en uno. Pusimos masa por aceleración, lo mismo. En vez de peso pusimos masa por gravedad, que es la fórmula. Y lo que estaba entre paréntesis pasó a dividir. ¿Ya? Ahí. Listo, ya tenemos, porque el objetivo es hallar fuerza, ¿no? Tenemos que hallar la fuerza para poder luego aplicar la fórmula del trabajo. Bien, entonces ya tenemos la fuerza, ahora despejar la fuerza. El siguiente paso, antes de reemplazar, aquí quiero explicarles, antes de reemplazar los datos, porque aquí me da en pies, aquí arriba me da 5 pies por sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo que convertir los pies a metros, ¿ya? Un pie equivale a 0,305 metros, ¿no? Haciendo la conversión, me sale 1,525 metros sobre segundo al cuadrado. Este es segundo al cuadrado, ¿ya? No pude poner al cuadrado. Entonces sale 1,525 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo mismo hago con esto, con la distancia, que está en yardas, 50 yardas, ¿no? Entonces hay que convertirlo. Una yarda equivale a 0,915 metros.
Entonces multiplicado por 0,915 me sale 73.2 metros. Entonces, las unidades tienen que estar en metros y en segundos, ¿ya? Porque no, si yo trabajo en yardas con pie, entonces ya no me sale la respuesta bien, no me va a dar la fuerza en newton, ¿ya? Una vez ya convertido eso, reemplazo aquí, aquí abajo. Entonces, pongo, la masa es 15 kilogramos que está aquí en la gráfica, en el cuerpo, 15 kilogramos. La aceleración es de 1.525. ¿Ya? No estoy poniendo las unidades porque me va a abarcar espacio, ¿ya? Entonces, lo dejo sin unidades porque al final la fuerza va a quedar en newton, ¿no? Seguimos. U, coeficiente U es 0,1. Ya el dato que me da siempre la gráfica. Nuevamente la masa es 15 y la gravedad 9.81. Y abajo coseno de 20, lo mismo, U es 0,1 y seno de 20. Todo eso se lleva a la calculadora y obtenemos un resultado de 41,513 newton. Ahí está. La unidad directamente se le pone porque la fuerza va a dar en newton, porque están trabajando con metros y con segundos. ¿Ya? Bien. Una cosita que les hago recuerdo, el valor de la U, coeficiente 0,1, no tiene unidad, es sin unidad. Una vez que ya tenemos la fuerza, ya podemos hallar el trabajo. Entonces, aplico la fuerza de la fórmula del trabajo y dice, trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno, ¿no? Entonces, estoy utilizando esta fórmula que es la 2 porque la fuerza está inclinada, no está totalmente horizontal. Cuando está horizontal la fuerza, entonces ya no se utiliza esta fórmula, ¿no? Se utiliza la fórmula 1 que es fuerza por distancia nada más. Ahora sí, reemplazamos, ya tenemos la fuerza, tenemos la distancia que es la misma de acá. Entonces, lo que ya hemos convertido acá sería fuerza que calculamos que es de 41,513 newton por la distancia 73.2 metros por el coseno de alfa que es 20 grados. ¿Ya? Llevando todo eso a la calculadora, me sale un trabajo de 2.855,5 joule. Ya no se olvide que newton por metro es equivalente a joule, ¿no? El joule viene de newton por metro. ¿Ya? De ahí viene el joule. Listo, ya tenemos resuelto el problema. Vamos al siguiente problema. Tenemos otro problema. Este es un problema que también habíamos explicado en anterior práctico. Dice determinar la potencia. Ahora me pide potencia, ¿no? No trabajos. Potencia. Con que se mueve la siguiente figura partiendo del reposo y recorre una distancia de 120 metros. ¿Ya? Entonces ahí está la gráfica, ¿no? Son dos cuerpos en el cual es jalado por una fuerza. Aquí ya está la fuerza de 95 newton. Entonces ya, ahora, ¿qué calculamos? Ya no calculamos fuerza. En este caso necesitaríamos, según la fórmula, a ver, para hallar la potencia, primero vamos a ir analizando las fuerzas, todas las fuerzas. ¿Ya? Vamos a llamarle primer cuerpo. Este va a ser el cuerpo número 1. Este va a ser el 1. Y el de acá va a ser el número 2, el objeto o cuerpo número 2. ¿Ya? Entonces, este sería peso número 1. Ahí está. Peso número 2. Ahí está. Normal. Debería ser normal 1, pero como no va a existir normal 2, porque el cuerpo 2 no está chocando a una superficie, está colgado, por lo tanto, como está en el aire, no hay normal. Si estuviera apoyado a la pared o puedo decir acá al soporte, entonces tendría normal. Entonces, como hay una sola normal, n nomás, ¿sí? Si los dos tuvieran normal, entonces se pone normal 1 y para el objeto 2 normal 2. Ya en este caso, n. Luego tenemos la fuerza de fricción, justamente porque el cuerpo 1 está chocando a la superficie y el cuerpo 2 no. Entonces no hay fuerza fricción 2, solo es 1. F. Luego tenemos la tensión en la cuerda. Tensión en la cuerda T, tensión en la cuerda T igual. Es la misma porque siguen siendo la misma cuerda que están conectadas entre los dos. ¿Ya? Entonces no confundir tensión T con trabajo T. ¿De acuerdo?
Bien, entonces ya tenemos todas las fuerzas de todos de los cuerpos. Ahora voy a aplicar la fórmula de la potencia. Quiero sacar potencia. Como dice potencia al final, entonces vamos a utilizar, según la fórmula, es fuerza por velocidad. Pero en este caso voy a poner BF, que sería la velocidad final, porque me dice la potencia al final. Entonces necesito saber la fuerza. Ya tenemos la fuerza que es 95 newton, aquí la gráfica me da, pero no sé cuánto es la velocidad final. Entonces tengo que llegar a conocer la fuerza final. Bien, entonces por otro lado, vamos a hallar la fuerza final aplicando la tercera fórmula del tema anterior del año pasado, que es del movimiento rectilíneo. Este es del movimiento, esta fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, aplicando esta es la tercera fórmula, que dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Tenemos la velocidad inicial porque dice que partió del reposo, entonces la velocidad inicial va a ser 0, entonces todo esto se tacha, este término se tacha. Solamente necesitamos la aceleración que no conocemos, tendríamos que calcular la aceleración, y solamente tengo la distancia que me dice aquí arriba, que es de 120 de distancia. Entonces me falta la aceleración. Aquí me falta la velocidad final, aquí, y aquí me falta la aceleración. Entonces, por otro lado, claro, aquí despejando la velocidad final, porque aquí se aplica raíz cuadrada, ¿no? Para eliminar el cuadrado con la raíz se va, y también aquí se aplica raíz, entonces quedaría así, ¿no? Velocidad final es igual a raíz cuadrada de 2 por la aceleración por la distancia, ¿no? Entonces, lo que me falta es aceleración. Entonces, si yo reemplazo la velocidad final acá, va a quedar así. Fuerza por la velocidad final viene a reemplazar ahí, que sería raíz cuadrada de 2 por aceleración por distancia. Entonces lo único que me falta es la aceleración. Entonces para hallar la aceleración aplico la segunda fórmula de la ley de Newton, ¿ya? Que es sumatoria de fuerza en el X igual a masa por aceleración. Pero en este caso voy a aplicar primero del objeto 1, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerza van a la derecha? Va la fuerza F, nada más. ¿Y qué fuerza van a la izquierda? Es la fuerza de fricción, F minúscula, y la tensión. Entonces aquí está. Fíjense, esta es la ecuación. Fuerza positivo va a la derecha, tensión negativa va a la izquierda y fuerza de fricción negativa. Y la masa 1 es del objeto 1 por la aceleración, ¿ya? Entonces, esta fórmula utilizamos para el objeto 1. Ahora, la misma fórmula de la segunda ley de Newton, pero en el sentido de las Y ahora, porque el cuerpo 2 se mueve en sentido vertical. Sube, porque es jalado por el otro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, por eso pongo la sumatoria en Y igual a masa por aceleración. Entonces, de esto también obtengo otra fórmula, otra ecuación. ¿Qué voy a sumar? Sumo la tensión que va hacia arriba y resto al peso 2, nada más. Entonces, en el siguiente, ahí está, fíjense, ahí está. Tensión menos peso 2. Es igual a masa del cuerpo 2 por la aceleración. ¿Ya? Entonces, con la segunda ley de Newton, una en sumatoria en X y la otra en Y, obtengo dos ecuaciones. Esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. ¿Ya? Bien, entonces aquí se puede aplicar, como es un sistema de ecuación, ¿no? En que deben acordarse en matemáticas, puedo despejar tensión, reemplazar a la otra, ¿no? O también puedo aplicar el método directo que de suma y resta. Entonces voy a hacer una suma directa de las dos ecuaciones. Voy a sumar, esto significa que voy a hacer la suma, porque voy a sumar acá, voy a sumar esto, todo voy a sumar, ¿no? Sumo, hago una suma, pone una línea y voy a sumar, ¿ya? La fuerza no hay con quién sumar porque no hay términos semejantes, entonces queda fuerza nomás. La tensión, sí,
porque esta tensión es positiva y la tensión de arriba es negativa, entonces simplificarían. Tensión menos tensión se van. ¿Ya? La fuerza de fricción no hay con quién sumar, queda. El peso 2 también no hay con quién sumar, entonces ahí queda. Mira, fíjense el resultado, ahí está. Como resultado queda la fuerza porque no se suma con nadie, la fuerza de fricción también con nadie y el peso 2 con nadie. ¿Ya? Y el único que se eliminaron aquí son las tensiones. Estos se eliminaron. Bien, ahora la masa 1 por aceleración no es posible sumar con la masa 2. O sea, no hay una suma directa. Simplemente se anota como términos separados. ¿Ya? Masa 1 por aceleración y masa 2 por aceleración. Como una operación de suma. O sea, no es que si ambas fueran masa 1, ahí recién se puede, ¿no? Porque serían como términos similares. Pero en este caso, la masa 1 es distinto a la masa 2, el dato, ¿no? Bien, entonces quedamos en esta única ecuación. Es decir, que de dos ecuaciones, de 1 y 2, obtenemos una, en el cual se eliminaron las tensiones. ¿Ya? Bien, ahora, vamos a continuar. La fuerza de fricción, ya saben que la fórmula de fuerza de fricción es U por la normal, ¿cierto? Ahí está. U por la normal. Fuerza de fricción es U por la normal. Y la normal es igual al peso 1, porque la normal está hacia arriba y hacia abajo está el peso 1. Entonces, la normal es equivalente e igual al peso 1. Entonces, aquí lo único que hago en el siguiente paso es reemplazar. En vez de poner normal, pongo peso 1. Y eso voy a reemplazar directamente aquí, a la fuerza de fricción. ¿Ya? Entonces me quedaría así. Ahí está. Fuerza menos U por el peso 1, que está reemplazado, menos el peso se mantiene. Y aquí factorizo aceleración. Estoy factorizando aceleración. Quedaría entre paréntesis masa 1 más masa 2. Bien, el objetivo es, acuérdense que tenemos que calcular la aceleración. Entonces debo despejar la aceleración. Quiere decir que lo que está entre paréntesis pasaría a dividir. ¿Ya? En el siguiente paso hice lo siguiente. Puse la fuerza, lo mismo. Puse U, lo mismo. Pero el peso 1 reemplacé por masa 1 por gravedad. Peso 2 reemplacé por masa 2 por gravedad. La masa 1 más masa 2 pasó a dividir aquí abajo. Y quedó despejada la aceleración, ¿no? Se puede despejar igual, ¿no? Al otro lado, al izquierdo o al derecho, como quiera se puede. Porque al final igual se puede invertirla, ¿no? Se puede. Es lo mismo que yo ponga aquí la aceleración. Ahí pongo aceleración e igual a lo mismo. Igual esto se podría tachar, ¿no? Se puede. Bien, ahora reemplazamos valores. Siguiente paso, reemplazamos valores. La fuerza, ¿se acuerdan? La fuerza vale 95 newton. El coeficiente vale 0,3. La masa 1 vale 8 kilogramos. La gravedad 9,8. La masa 2 vale 5 kilogramos. La gravedad 9,8. Todos estos datos se sacan de la gráfica y también de la pregunta, ¿no? Sobre 8, que es la masa 1, más 5, que es la masa 1. Yo no le puse la unidad porque al final la aceleración va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Llevando eso a la calculadora, obtenemos que la aceleración es de 1,723 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí yo le voy a pedir que, si es posible, utilicen la mayor cantidad de decimales. Puede ser 3 o 4 decimales para que salga más preciso a la respuesta. Si no, le va a salir muy alejado a la respuesta final. Ya, entonces la unidad ya saben que la aceleración tiene que quedar en metros sobre segundo al cuadrado. Siempre y cuando las unidades estén en kilogramos la masa, en la gravedad en metros sobre segundo, la fuerza de Newton, ¿no? ¿Ya? Bien, una vez que ya tenemos la aceleración, recuerden, volvemos atrás y reemplazamos aquí a potencia. Entonces potencia, reemplazamos 95 newton, que es la fuerza, nuevamente, raíz cuadrada de 2 por la aceleración que sacamos acá, por la distancia que es 120 metros, aquí arriba está el dato. Todo eso se lleva a la calculadora y obtenemos un resultado final aproximado y redondeado, puede ser 1932 watts. Puede ser la unidad de potencia, se mide en watts. Bien,
Ahí está explicado, chicos, todo el problemita, los dos problemitas. Ya vamos a ver, entonces, vamos a ver si hay más problemas. Ya, eso sería todo.